Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro segundo día de la Semana de Reflexión Teológica Alfonsiana, que desde la Casa de Formación Santísimo Redentor estamos compartiendo con cada uno de ustedes en este mes de agosto, mes de San Alfonso María de Ligorio. Como ayer les comentaba, pues en este segundo día nos va a acompañar, bueno, mañana también, en este segundo y tercer día, martes y miércoles, vamos a contar con la presencia de un hermano muy querido por nosotros, el padre Francisco Rodríguez, más conocido como el padre Paquito. Él es andaluz, como dicen allá, sin la Z, andaluz. Y también él es un hermano pues que ha estado con nosotros en diferentes contextos, pero sobre todo en los equipos misioneros de nuestra viceprovincia, también siendo misionero en África, también tiempo estuvo dedicado a la formación y ahora pues él se encuentra completamente dedicado en la compañía de los hermanos de la comunidad de la Parroquia Virgen de Fátima en la comunidad de Trujillo. También él ha compartido muchos temas de formación, de espiritualidad redentorista, en la etapa que nosotros le llamamos el segundo noviciado, que correctamente es la preparación para los votos perpetuos y el diaconado. Pues le damos la bienvenida al Padre Paquito, que nos acompaña en este segundo día en que vamos a hablar acerca de la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio. Bienvenido, Padre Paquito, un gusto de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, bien hallados todos. Una alegría. Has puesto buenas tardes ya porque se ve que esto lo va a emitir a la gente que quiere escuchar. Muy bien. Vale, ya que hoy día tenemos estos medios, la primera vez que estoy yo por esto. Pero yo me siento feliz porque estoy con los jóvenes, que aunque no los veo, están por ahí. Tú eres el primero. Muy bien, Padre Paquito, pues siempre es un gusto de tenerlo con nosotros, de poder dialogar y conversar con usted. Bien, Padre Paquito, a ver, el tema que nosotros para este día hemos elegido es acerca de la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio. ¿Puede contarnos un poco cómo es que nace esta espiritualidad en la vida de San Alfonso? Sobre todo, ¿qué elementos son los que influyen y confluyen en su vida para que se genere toda esa espiritualidad tan grandiosa que Él nos ha dejado a nosotros en la congregación y en la iglesia? Bueno, pues bien sencillo. La experiencia espiritual de San Alfonso consiste en que dejó, cuando se hizo cura, a los 33 años, jóvenes, 33 años, se hizo cura, pues dio una misión en Posilipo, era donde iban allí para pasar la tarde, en plan, señora, señorona, el chichibeo, que explique Ray lo que es eso, en Nápoles, en fin, lo que hoy pasa. Entonces, él estaba predicando misiones y estaba en Nápoles con los últimos. Digo, yo la justicia, eso se la saben todas, y lo que quieren es barrer la justicia a su favor, eso no es justicia. Entonces se decepcionó y empezó con la gente que nadie cuidaba. Los canillitas, las chusmas, que dice el Chavo del Ocho, la chusma, hay los que nadie quería. Entonces, con las misiones apostólicas, que eran un clero fervoroso, eran tantos, que pensaban entonces, no pensaron como él, vamos a ver, pensaban entonces salir a las misiones, a la campaña, e iban, San Alfonso se fue nada menos a la Lucania, hoy le llaman Basilicata, y luego a la Puglia, que está ya en el mar Adriático, pero hacia la otra parte de Italia, lo último, de la bota de Italia, donde nadie iba. Allí vio aquella gente no sabía ni papa, y entonces se le creó una duda. Las misiones de venir aquí marchando, ¿quién se queda con nuestra gente? Había curas mujeriegos, jugadores, pobrecitos abandonados. Van allí para ganarse sus visuales. Entonces se quedó con esa duda. Este fue el primer impacto. Ahí se dio cuenta que la Iglesia necesitaba otro tipo de misión, una evangelización encarnada y misionera. Ahí. Esa fue la semillita. Fíjate por dónde comenzó. Llega, después de todas estas misiones, lo de Nápoles, más las que estaba fuera, llegó agotado. Y se fueron a Santa María de Scala, a 13 kilómetros de Nápoles. Y en esos 13 kilómetros se fueron allí una ermita, ermitucha, se podría decir, Santa María dei Monti, Santa María de los Montes, y
vio que el campesinado era igual. Si allí había pastores, aquí había pastores y no sabían ni dónde tenían la mano izquierda de la fe cristiana, no sabían nada. Morían abandonados, que morían. El campesinado, esto es general. La regla general es el abandono espiritual. Abandono material y abandono espiritual. Entonces, y fue la cosa. Eso se la recrudeció más. Luego entra por fin una monja. Atención, las mujeres pueden crearnos problemas, pero es bueno. Niños, pueden crearnos problemas, pero es bueno. Que nos plantea, ¿qué quiere? Que a Jesús, en todas o en una, a Jesús. En fin, plantean problemas. Bueno, entonces la monja le dijo que la voluntad de Dios, es dejar a Nápoles que se fuera a los campos. Y dice el biógrafo Noya que le extrañó la novedad. La novedad es la coincidencia. La novedad. Coincidencia. Con lo que él tenía por dentro, la crisis esa. Le dijo, pero ¿cómo voy a dejar ir al campo y para acá? Entonces, ¿qué hizo San Alfonso? San Alfonso, pues, acudió a los medios para conocer la voluntad de Dios. Y estamos ya igual. Voluntad de Dios primero, la joya de la corona. Porque lo importante es colocarnos donde Dios quiere. Yo puedo muy bien trabajar y tener cualidades y para acá, pero ¿querrá Dios de mí ese sitio, ese puesto en la vida? ¿Que yo trabaje por ahí, por los demás, en ese puesto concreto? ¿O qué querrá? Entonces, la voluntad de Dios. Y él cogió el camino no de la monja, que le había dicho que era voluntad de Dios. Él escogió el camino ordinario, como se sabe la voluntad de Dios. Los padres confesores, los padres directores de conciencia. Y fue a Nápoles y empezó por el padre Pagano, que era su director, y yo con el Curica, que era el superior de los paules, y yo con Manulio, que era el superior de los jesuitas, y los tres dijeron que sí, pero que se confiaban en lo que dijera el gurú. El gurú era el maestro, Fiorilo, el dominico. Fue al dominico y el dominico lo paró como hacen los toreros a los toros. Le dan una de esas para parar al toro, para cuadrarlo. Y le dijo, bueno, pues deme usted 2 años para que yo piense esto. Como es usted 5, si quiere. Y entonces el Manulio, el Fiorilo, le llamó al mes y le dijo, don Alfonso, es voluntad de Dios. Esa es tu nueva vocación. Márchese. Y don Alfonso dejó Nápoles y se marchó. Entonces, tengo aquí los apuntes estos que ya puedes dárselos si tú los tienes, si no te los mando, porque eso, y los tengo mejor y más hecho y más... Fíjese, se marchó. Seguro Alfonso de la voluntad de Dios se animó y tomó valor. Seguro de la voluntad de Dios. No había otra cosa. Y haciendo a Jesucristo un sacrificio total de la ciudad de Nápoles, la ciudad pues tiene más ventaja. En todos los sentidos, Tiene un servicio total, no dijo, bueno, me voy, pero yo me llevo allí hoy nos llevamos un montón. Listo, ahora sí, padre, le escucho. Sí. Pues entonces yo diría que lo típico de los redentoristas no es las misiones, los pobres y toda esa cosa, es la ubicación. Y hoy se está hablando de reestructuración. ¿No? Yo me pregunto, ¿esta gente que me rodea aquí es la de San Alfonso? Hombre, todos son hermanos y santos, más santos que yo 20.000 veces. Pero ¿yo puedo estar con ellos? ¿Y la sierra? ¿En qué se diferencia esta gente de donde yo he estado? Nada, es todo
porque las condiciones de vida son absolutamente distintas. Estar allá, y aquí estoy, pues ya estoy hablando hoy por esto. ¿Cuándo voy a hablar yo en la sierra así con unos métodos técnicos como presenta la ciudad? ¿Son malos? No. Pero San Alfonso dejó el sacrificio total de Nápoles, y se decidió, tomó valor a estar con los campesinos y con los pastores y con la gente que nadie iba. De ahí la ubicación de las casas. No saldrá ya hasta el año 43. La ubicación de las casas. San Alfonso sí se marchó, pero luego todas sus casas, el padre de Tannoia, su director espiritual, las puso ya bien cerca de Nápoles, Pagani, ahí el mismo Mater Domini, en fin. San Alfonso se fue ya para atrás, se marchó. Ubicación de casas. Padre Paquito, entonces, así para más o menos ir teniendo una idea, lo que usted nos está diciendo es, San Alfonso hace ese proceso de abajamiento, ¿sí? El proceso de abajamiento siguiendo a Cristo mismo, ¿sí? Por amor a Cristo, él sigue su ejemplo de, como dice Filipenses, de siendo Dios, se despojó de su condición divina y se hizo hombre como nosotros. San Alfonso, de la misma manera, va a llevar ese proceso en su propia vida y en su propia espiritualidad. Y de desprendimiento, ¿no? Muy bien. Muy bien, padre. Bien, padre, le quería preguntar, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, su familia en la espiritualidad de San Alfonso? Porque sabemos, al menos, de parte de sus biógrafos, que su mamá, sobre todo, desde muy pequeño le inculcó el amor a la Virgen María con el rezo del Santo Rosario, como también el amor a Cristo mismo a través de las devociones y de manera especial al Sagrado Corazón de Jesús, que será uno de los puntos que San Alfonso dentro de sus escritos espirituales va a compartir y a difundir. Ya veremos en unos momentos también los amores de San Alfonso. ¿Usted cree que sí realmente tuvo esa importancia la familia en la vida de San Alfonso para que desde pequeño ya se vaya fomentando esas bases de lo que será él ya de grande? Es una comparación, la entendemos mejor. Cuando tú haces una comida, al comienzo se le echa la sal que uno cree. Y después dice uno, oye, esto necesita un poco más, y le echan más. Pues sí, ciertamente, la sal está en la comida, no es la espiritualidad por un lado, la vocación por otro. No, no, no. Él va descubriendo lo que Dios le va pidiendo. Su padre en la familia era así, como los padres de aquel tiempo, como hoy también. Así, y su padre lo metió por la carrera, ¿qué? Se le opuso radicalmente en todos los sentidos. Si hiciera cura. Si se hizo cura todavía, y así llegará al obispo antes, porque valía, o sea, conocía su valor. Pero cuando le dijo, bueno, cuando se puso la cronía, el hábito de cura, se tiró un año sin hablarle, oiga. Entonces su madre le dio lo bueno y también lo malo. Su madre había estado con los carmelitas, ciertamente ayer celebrábamos no sé cuántos años, pero ya bastante, de la fundación de las Carmelitas Descalzas. Entonces tienen su misión pedir por los sacerdotes, Santa Teresa por los luteranos, los cristianos, los apóstoles cristianos tienen que estar preparados, pero por la gracia de Dios, para discutir y hablar y convertir a los luteranos que comenzaba, y comenzó con el Colegio de San José el 24 de agosto. Bueno, su madre, pues, educada con ellas, pues salió muy espiritual, demasiado espiritual, porque le pasó también los escrúpulos. Los escrúpulos no los tiene, uno que tiene la manga ancha no tiene escrúpulos. Pero su madre le pasó la conciencia escrupulosa. Esto yo lo dejo ya para los biógrafos y toda la cosa. Pero su madre le dio, no cabe duda, la piedad, le infundió una gran piedad. A la Virgen en concreto, sí. Y no cabe duda que acabamos de celebrar San Bernardo. Resulta que la cúpula de Miguel Ángel ahí en Roma está sostenida en 4 columnas. Y las 4 columnas son los 4 doctores evangélicos marianos, que son, en este orden, Ambrosio, Agustín, Bernardo y San Alfonso María de Licuar. Y si San Alfonso se entera cuando se van a poner allá, se tira de las columnas y se mata. Fui yo, como no, le echó una poquita de sal.
Él nació en un ambiente religioso, profundamente religioso. Y de joven su madre lo metió en los grupos estos del padre Pagano, eran los grupos de San Francisco de Sales, los salesianos, ¿no? Salesianos en el sentido del espíritu, canto, ahí comenzaron las cantatas, ahí comenzaron, hacían teatro, hacían cosas de estas, jóvenes de aquel tiempo. Lo metió por ahí y la juventud fue igual. Luego no estudió en la universidad, pues en su casa, pues es lógico. Hay una influencia grandísima. Exacto. Padre, mire, hay un tema siempre que cuando nosotros vemos lo que es así la espiritualidad de San Alfonso, hay muchos autores que dicen varias posturas, no convergen en un solo punto, sino que hay unos que afirman de una manera, otros de otra. Pero al menos de lo que he podido notar es que la centralidad al menos de la espiritualidad de San Alfonso es cristocéntrica, el amor a Cristo total, abandono totalmente a Cristo. Por eso todos sus escritos y todo lo que él va a hacer, sus cánticos, incluso las pinturas van enfocados en ese punto, ¿no? Pero él mismo lo reconoce, ese amor a Jesucristo, a Dios y a la Virgen María, él utiliza un medio que él lo recomienda a todos nosotros y obviamente es algo necesario en la vida de todo fiel cristiano, que es la oración. Y él, al menos, para él va a significar que cómo yo amo a Cristo y cómo me relaciono con Él por medio de la oración. Y esa oración tan íntima que él tenía con Dios le va a llevar, obviamente, a tener, digámoslo así, imágenes, estampas o también hechos concretos de la vida de Cristo en las cuales él, su oración se va a notar que va a fluir y se va a sentir totalmente que está flotando, por así decirlo, en esa experiencia de encuentro con el Señor, que nosotros le conocemos como los amores de San Alfonso. ¿Puede hablarnos un poquito de estos amores, como le llamamos nosotros, amor a Jesucristo en las diferentes maneras que él podía entender y reflexionar? Bueno, la oración en primer lugar de Dios, el diálogo del hombre con Dios, lo importante es la palabra, Dios con el hombre. Entonces, él, ¿a quién va a mirar? A Jesucristo. Pero a Jesucristo tal como se le dan los pobres. La oración de San Alfonso es de los pobres y tiene el método sencillo. Leer algo aconseja la pasión, siempre. Los redactoristas antiguamente teníamos 2 meditaciones. La de la mañana y la de la noche era siempre de la pasión. Siempre. Ahora ya nadie la hace. Meditaciones. Pero decían comunitarias, que comunitarias no eran individuales, porque estábamos todos uno al lado del otro y cada uno va por su sitio. Allí no había una reflexión común. Entonces escoge del pueblo. Y el pueblo siempre ha sido el bambino, el niño, la encarnación, ¿no? Luego la pasión, la cruz, ¿no? Y luego la Eucaristía. Cuando celebrábamos el otro día nacido, pero aquí nos reíamos un poco. Yo decía, pues, ese hombre, este Papa, San Pío X, este Papa, por él hice yo la primera comunión a los 6 años, cuando no había ido a la escuela. Y hoy tenemos a los niños 10, 11 años, 9 años, comulgan, el día siguiente ya no van más. Lo que van, comulgan no se sabe. Ahí no hay oración, no hay relación, no hay comunicación. El pueblo sencillo ora, sabe orar, porque le sale de dentro de sus dolores, de sus penas, de sus dificultades. Entonces encuentra en el Señor una respuesta, un ánimo, una fuerza que no la encuentran los ricos en el dinero, aunque se la pueden dar y se la debemos dar, pero no la encuentran. Entonces San Alfonso cogió la oración de Cristo pobre también, que es oír a Cristo, mirar a Cristo, y tiene el niño, y de ahí los villancicos, y de ahí viene el villancico nacional. Nosotros cantamos aquí, noche, Jesús ha nacido. Pues ellos cantan eso. Hoy ha salido el ponchito de color. Pues San Alfonso tiene otra. La Virgen murmullo, sollozo, armonía. Tiene varios, preciosos. Más bonito incluso el Tuscendi de Stelle. Pero fíjese, ha cuajado más. El Nola lo hizo. Y coge la pasión. Alfonso, la pasión es clave. ¿Por qué? Porque él tiene la idea,
esto los teólogos, si es por el teólogo, de que la redención es pagarle a Dios, debemos con él una deuda infinita. O sea, injuria in injuriato, honor in honorante. Ahora bien, nosotros no podemos honrar a Dios como Dios se merece. Entonces, Dios nos mandó a su Hijo para que pagara por nosotros. Y dice San Alfonso, una gotita de sangre hubiera redimido al mundo. ¿Cuánto más lo que pasó? Entonces, se llama la pasión exceso de amor. ¿Eh? Pero es siempre contemplando a Jesús, pero es el pueblo. ¿Eh? Y luego la comunión, porque la comida, si no se come, y al Señor lo tenemos con nosotros presente en la Eucaristía. Decimos, está en el cielo. Está en el cielo. ¿Dónde está el cielo? El cielo es donde está el Señor, en la palabra. Luego la palabra. Segundo, la Eucaristía, ¿dónde está? Ahí está, ahí yo puedo señalarlo. Ahí está el Señor clarísimo y ahí está nuestro difunto. ¿Y dónde está más? En los pobres. Porque lo que hacemos a un pobre se lo hacemos a él, luego le tocamos a él los pobres. Luego ahí está. Y el San Alfonso dice, tocar a los pobres es vivir con ellos. Si no, no hacemos bobadas. Podemos hacer caridad y podemos tener caridad y la acogida, la bondad, toda esa cosa. Es la espiritualidad que le viene de ahí. Es decir, el hecho de los redentoristas, de fundar la comunidad redentista, viene de esa experiencia de darse cuenta que esa pobre no sabía absolutamente nada. Y entonces él dice, pues mira, hay que estar con ellos. Esto de ir y marcharnos es encender el fuego y se apaga. Hay que estar ahí para que cerca de ellos y amigo él. Y vivir con ellos, pues esta vida cristiana, la vida devota. La vida devota que le inventa. Y él dice, la misión no se deje mientras no se implante la vida devota. La vida devota consiste en el fondo de eso nada más. Rezar, pero rezar como reza el pueblo, el rosario, el Vía Crucis, la visita al Santísimo, la meditación, como oraba el pueblo. Y es la que nos enseña a los redentoristas, no tenemos más. Así es, Padre Paquito, es verdad, para más o menos ir sintetizando las ideas que han ido surgiendo, San Alfonso entonces, su espiritualidad nace de ese encuentro con Dios que le ama tanto, que al entregar su vida por él también se inflama de amor utilizando sus mismas palabras para devolver de una u otra manera desde sus posibilidades con toda su vida ese mismo amor a Cristo. Pero ese amor a Cristo se tiene que ver reflejado también en el amor al hermano, al prójimo y de manera especial en los pobres. Y Alfonso, siguiendo el ejemplo de Jesús que se anonadó, que se abajó por nosotros, él también invita o desde su espiritualidad contagia, imprime en los redentoristas ese deseo también de seguir el mismo camino de Jesucristo, de abandonarse, de abajarse, para estar con aquellos que obviamente en el tiempo de ese Nápoles, los pobres eran lo último de lo último, no entendían, no eran evangelizados, olvidados prácticamente. Las oraciones, que las iban a entender, las que se rezaban en latín menos todavía. Y lo que hace San Alfonso es que su espiritualidad hace también ese recorrido, pero de la mano de Dios. Lleva a Cristo mismo a los pobres, a los más abandonados, en un lenguaje sencillo, claro para ellos, y hace que desde su propio lenguaje sencillo, como decíamos ayer en el primer día, de un lenguaje sencillo y cercano a la gente, ellos muevan su corazón para que se transformen también, y así, sin necesidad de discursos pomposos, con palabras rebuscadas ni nada por el estilo, ellos también puedan entender que hay un Dios que les ama, que ha dado su vida y que lo encuentran en esas devociones, como les digo, y sobre todo en esos amores que él siempre planteaba meditar, la pasión, Cristo en la cruz o Cristo en la Eucaristía, Cristo en el pesebre, y también obviamente pues la Virgen María, otro del último de sus grandes amores que lo va a plasmar en ese libro tan maravilloso que es Las Glorias de María. Y en Padre Paquito, para ir sintetizando también esta reunión, San Alfonso tenía dos maestros, como él les llama, de espiritualidad. Por un lado, Santa Teresa de Ávila y por otro lado, San Francisco de Sales. Y a mí siempre me ha llamado la atención San Alfonso, su proyección que él ha tenido en un contexto tal vez difícil, un contexto obviamente pues, difícil en el sentido de poder encontrar el rostro de Dios como es, de un rostro de Dios casi juez que manifestaba el rigorismo o donde casi todo el mundo se sentía ya por poco condenados.
Y va con San Francisco de Sales de la misma manera, de la mano, por así decirlo, en demostrar con su propia vida y con sus escritos que todos estamos llamados a la santidad. Algo que en el Concilio Vaticano II, imagínense, muchísimos años después, pues San Alfonso ya lo venía diciendo como 2 siglos antes. Todos estamos llamados a la santidad. Y él decía, los que son soldados, santifiquen como soldados, los que son maestros como maestros, los que son abogados como abogados, los que son padre de familia como padre de familia, sacerdotes religiosos de la misma manera, ¿no? Y eso a mí siempre me ha gustado, al menos de San Alfonso, porque ha sido un hombre que para su época se ha adelantado siempre mucho y sobre todo ha buscado esclarecer esa presencia de Dios como es, en ese rostro de misericordia verdadero, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que usted opinaría o diría sobre esto, ¿no? Para ya ir terminando esta sesión de este segundo día. Alfonso, no cabe duda, pues la moral, tenemos que tocarlo, que es del ADN, ¿eh? No es que Dios, cuando me voy a poner yo a estudiar, entonces se dio cuenta, el rigorismo con una pobre gente que no sabe nada, no puede ser, sino que hay que adaptarse a la persona. Y entonces hay que enseñarle poco a poco, y darle una espiritualidad antes que una moral. Porque podemos muchas veces creer, pórtense bonito, pero si falta amor y fuerza de energía, lo que nos da la fuerza es el amor. Entonces, de ahí está que presenta modelos a Jesús, mirando a ellos, a Jesús pequeñito, su Jesús, el Jesús de los pobres, lo presenta. Miren cómo nos ha amado. Y todas sus obras van por ahí. Entonces, empieza en el año, cuando la gloria de María, en el año 1745, el primer libro son las máximas eternas para los Lazaroni de Nápoles. Máximas eternas. Pecado, muerte, juicio, infierno y gloria. Máximas eternas. Después comienza las visitas a los subnovicios, estando en Chorani en el año 43, 42, 43, empieza la visita. El 45 es cuando ya están metidos en plena misión y están ya las comunidades, las 4 comunidades que vio San Alfonso, después ya las dieron más, pues están ya en sitios clave, entonces empieza con los estudiantes, como sabe que la moral que era el rigorismo, empieza con los estudiantes a preparar la moral. Y escoge el texto de Bausenbaum, que es el texto más sencillo que había, pero moral probabilista, es decir, amplia, de manga ancha. Y San Alfonso dice, no, cada uno tiene que responder a Dios en fidelidad, exigentemente, porque el amor no se queda uno con mangas anchas. Se la pone estrecha, pero por amor. Entonces empieza a escribir la moral. Y empieza ahí a hacer las clases de moral. Y la da es. Y tiene, Vidal dice que pondría el triunfo de la moral, benignidad pastoral contra la moral. Yo le pondría la frase esta de San Alfonso. Está demostrado en el presente orden de cosas, el hombre, por muy perfecto que sea, no va a la perfección por el rigor, sino que va por la libertad y el amor. Y está. Entonces, una moral que son 9 ediciones. El siglo XIX ha sido de San Alfonso. Hoy día, pues ha quedado, yo no sé dónde se ha quedado, pero no cabe duda, hoy está ahora mismo el Padre Felicísimo, que le va a hablar, supongo, y está hablando pues también por estos sistemas, está hablando a su clase, por YouTube, le está hablando a los de Huánico, pero los tiene por distintos sitios, está hablando de la conciencia. Yo digo, atención, ¿qué es la conciencia? La voz de Dios, Dios se le pedirá a cada uno lo que cree que le debe pedir, no nos va a pedir más. Yo soy padre, yo no le pido a un niño mío que se comporte como si fuera una persona de 25 años. Le permito libertades que no le puedo permitir al hijo mayor. En fin, y viceversa. Le ato y no le permito libertades que le concedo al hijo mayor que tiene derecho a ellas. Es decir, el respeto, el amor, otra vez, la base, la conciencia. Por ahí es por donde va lo de San Alfonso. Coge la dulzura de San Francisco de Sales y el realismo práctico de Santa Teresa. Quid nunc Christus, nos preguntábamos nosotros, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Esa es nuestra norma. ¿Qué haría Jesucristo? Eso me lleva a mirar en el Evangelio, que hay respuestas, y eso me lleva a que el Espíritu Santo obre en mí.
me diga el camino, me dé por donde yo siento paz, por donde yo siento alegría, porque por ahí va la espiritualidad. Es una espiritualidad interior, pero adaptada a la pobre gente. A un pobre gente le puedes decir, tú comulga todos los días, porque lo primero no estaba. Pero si siente, ponle en el cebo y que vaya poco a poco. Y el que puede, se le da todos los días. El que no puede, pues se le da por una vez, 2 veces, una vez por semana, el domingo, lo que sea. Vamos poco a poco, una manera progresiva, afectiva y progresiva, pero siempre naciendo del Espíritu Santo, del interior que lo tenemos, que es el que guía a las personas. Muy bien, pues Padre Paquito, un gusto, muchísimas gracias, de verdad siempre es un gusto conversar con usted, aprender de su sabiduría, de toda su experiencia que tiene, al menos desde su fe, desde su ser misionero redentorista, de ese cariño a la congregación, el cariño también a nuestro fundador San Alfonso, de su testimonio de vida para nosotros también. Y bueno, mañana entonces nos estaremos encontrando en el tercer día de nuestra Semana Teológica Alfonsiana para contar, dialogar, así como lo hemos hecho hoy, acerca de cómo y por qué San Alfonso funda la Congregación de los Misioneros Redentoristas y qué podemos decir en la actualidad, tal vez para la congregación que está en este proceso de reestructuración, de cambios, que de verdad obviamente no es fácil para nadie, pero es necesario y sobre todo para no perder, como usted dice, ese deseo de Alfonso de ir sobre todo siempre a los más necesitados, de evangelizar a todos los que podamos en las diferentes áreas y de las diferentes maneras, pero sobre todo teniendo siempre presente a los predilectos de Dios, a los predilectos de Jesús, que son obviamente los más pobres, los más abandonados. Gracias, Padre Paquito, por su tiempo. Es corto y un poco. Ya que no podemos darnos un abrazo, el codo a todos. Eso, el codo ahí. Muchas gracias, Padre Paquito, un gusto. Bueno, nos estaremos viendo mañana entonces de la misma forma. Gracias nuevamente, saludos a toda la comunidad de los padres de allá redentoristas de la comunidad de Trujillo y bueno, que el Señor nos acompañe y nos bendiga y como ya les dije el día de ayer, todos estos temas que nosotros vamos a ir hablando no solamente se deben quedar aquí, sino sobre todo en el corazón y hacerlo práctica como quería San Alfonso. Que lo que aprendamos se ponga en la práctica, pues pidámosle al Señor entonces, hoy que hemos hablado de la espiritualidad de Alfonso, de recordar también que estamos llamados a ser otros Cristos, a vivir ese camino de fidelidad, de abajamiento, de desprendernos de nosotros mismos para que sea Dios el que crezca y sobre todo de dar testimonio de Él de todas las maneras posibles como San Alfonso lo hizo, en sus escritos, en sus prédicas, en su pintura, en su música, y contagiar y animar a los demás de ese cariño, ese amor a nuestro Señor Jesucristo, y qué mejor, como Él lo decía también, por medio de la oración, de ese diálogo, de ese encuentro con Dios. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Padre Paquito, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta mañana.